Buen día, camaradas. Segundo video en relación al texto fundamental del gran maestro Federico Hegel, Ciencia de la Lógica. La idea de esta serie de videos es acercar a los oyentes al texto Ciencia de la Lógica, que es extremadamente complejo, pero que vale la pena acercarse a él, que estos videos funcionen como unos disparadores, generando inquietud, generando ganas de aprender en los oyentes y que luego vayan directamente a la fuente, al texto, en PDF, por ejemplo, la versión que yo tengo acá disponible, o mejor si se pueden conseguir el libro en papel, ¿no? Voy a tenerme en este párrafo donde Hegel realiza un orden jerárquico entre el objeto que se va a estudiar y el pensamiento de la persona que estudia al objeto. Voy a leerlo textual. El objeto es algo por sí completo, acabado, y para su realidad puede prescindir en absoluto del pensamiento. El pensamiento, por lo contrario, es algo imperfecto, que necesita completarse primero con una materia y amoldarse a ella como una forma blanda e indeterminada. La verdad consiste en la concordancia del pensamiento con el objeto, y a fin de producir esta concordancia, pues ella no existe en sí y por sí, el pensamiento debe ajustarse y acomodarse al objeto. Bueno, acá hay varias cuestiones. El gran maestro Federico Hegel aplica la dialéctica materialista, separando claramente al objeto que existe en la realidad y al pensamiento subjetivo de las personas que pensamos, que tratamos de comprender la naturaleza del objeto. El objeto es algo, como dice, opuesto al pensamiento, en el sentido que es algo completo, acabado. En cambio, el pensamiento es algo imperfecto, ¿no? Inacabado, es decir, está en constante desarrollo para lograr acceder a la verdad, que también está definida en estas breves líneas por el gran maestro Federico Hegel. ¿Qué es la verdad? Como dice, la verdad consiste en la concordancia del pensamiento con el objeto. Es decir, la verdad no existe en sí y por sí. La verdad es algo que se construye, es algo a lo cual se puede llegar en un proceso de desarrollo sistemático del pensamiento dirigido a la comprensión cabal, total del objeto. Nosotros sabemos perfectamente las limitaciones del conocimiento humano para acceder a la totalidad del, como dice Hegel, ¿no? El objeto es algo acabado, completo, es decir, es muy difícil, por no decir imposible, acceder a la totalidad del objeto en sí, ¿no? Tomemos en cuenta que además el objeto de estudio sigue desarrollándose muchas veces, está vivo, en movimiento, con lo cual no hay una verdad de ahora y por siempre, digamos, ¿no? Pero, digamos, es muy importante recordar esta estructura jerárquica entre la supremacía, el privilegio que tiene el objeto de estudio por sobre el pensamiento de quien estudia. Nuestros enemigos, los antidialécticos, la burguesía imperialista, en la parte política, invierten la relación. Es decir, lo importante es el pensamiento. El pensamiento crea la realidad, dicen ellos, ¿no? El objeto no importa. Es decir, a ellos no les importa conocer la verdad del objeto. Muy por el contrario, ellos quieren imponer su pensamiento al resto de la sociedad, deformando o
dejando completamente de lado el objeto. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces en una huelga que está sucediendo en la realidad, un grupo de trabajadores realiza una huelga, por ejemplo, cortando una de las avenidas principales de una ciudad? Los medios de información lo ningunean, directamente ni van, y si van, minimizan completamente la huelga. En lugar de miles, son decenas o cientos, o transforman un hecho sindical en un hecho simplemente de tránsito, es decir, están cortando el tránsito. O peor aún, los acusan a los huelguistas de coartar la libertad de circulación de los pobres, transeúntes y personas que quieren dirigirse a sus trabajos. Ni hablar cuando inventan que justo pasaba una ambulancia y se murió la persona, culpa del corte por falta de atención. Es decir, todo ese pensamiento, todo ese conjunto de pensamientos va dirigido a desvirtuar el objeto de estudio, que el objeto de estudio era simplemente lo que decía al principio, una huelga de trabajadores que se dirigía en una manifestación y cortaron la principal arteria de una ciudad. ¿Sí? Es importante que nosotros recuperemos nuestro método dialéctico materialista que nos enseña el gran maestro Federico Hegel, luego que Karl Marx y Federico Engels lo toman, Carlos Marx y Federico Engels lo toman y lo desarrollan más potentemente. Pero bueno, igualmente en el desarrollo final de Federico Engels y Carlos Marx está también presente esta distinción fundamental jerárquica entre objeto de estudio y pensamiento. Espero que les haya gustado. Venceremos, camaradas.